¿Qué tal, Mari? Muy buenas noches para ti, muy buenas noches para todas las personas pues, que a esta hora se están pegando ya la transmisión y que van a compartir con nosotros estos minutos. Bienvenido, de verdad, qué gusto que nos puedas acompañar en este live de la pizarra del DT. Gracias por tu tiempo. Espero que la señal nos ayude, porque los dos estamos en Venezuela y quizás la señal no es la mejor, pero ahí vamos a hacer el mejor intento para que a todas las personas les llegue bien el mensaje y todo lo que ustedes tuvieron que vivir. Carlos, voy a empezar por el tema del COVID-19 y cómo huyeron literalmente de Italia y luego profundizamos acerca de este nuevo proceso de la mano de Pamela Conti. Para poner en contexto a las personas, la Vinotinto femenina absoluta estaba realizando no unos módulos, sino que también estaba en una especie de fecha FIFA en donde la nueva seleccionadora nacional pudo tener a gran parte de las jugadoras, un equipo sensacional, pero que las agarró justamente en tiempos de COVID-19 y en Italia, Carlos. Sí, tuvimos, entre comillas, buena fortuna, mala fortuna, en cuestión de 10 días, ¿no? Fueron 10 días realmente complicados, pero a su vez todo salió bien y esa es la ventaja, ¿no? Justamente tú lo comentabas, tuvimos que escapar del COVID-19 y así fue. Fue una situación completamente aislada en la que todo lo que podía no suceder sucedió y era justamente lo que uno no espera. Uno planifica durante muchos meses un módulo de trabajo, planifica durante mucho tiempo todo un proceso de preparación para una Copa América y suceden cosas como esta en las que, bueno, toca improvisar un poco, pero por suerte y gracias al apoyo que tuvimos por parte de ese grupo encargado de los transportes internacionales en la federación logramos salir. ¿Qué fue lo que pasó? Mucha gente nos lo ha preguntado, he visto también algunos rumores y es bueno tener la oportunidad como para aclarar, ¿no? La fecha FIFA la tipo B, es decir, Bueno, son varios partidos. Es una fecha FIFA más larga de lo usual, por eso se juegan torneos como el Chibi Leagues en Estados Unidos, el Algarve en Portugal, el torneo de Chipre, siempre vas a ver diferentes competiciones y también estaba la Copa de Turquía. Sucede entonces que se aprovecha para disputar más de 2 juegos, se juegan 3 situaciones llevaron a que tuviéramos que llegar a Roma. ¿Por qué Roma? Muchos nos decían, ¿por qué no Madrid si hay tantas jugadoras en España? ¿Por qué no algún otro país? ¿Por qué no se quedaron en Venezuela? Esto es la selección adulta del país, a diferencia de las selecciones juveniles, el grueso del grupo no está ya en Venezuela, ya no participa en la liga local, por lo tanto muchos son profesionales en clubes del otro lado del charco, como quien dice. Entonces, evidentemente era mucho más sencillo a buscar una locación que estuviera cerca de donde más atletas estuvieran y donde más integrantes del cuerpo técnico estuvieran. Tuvimos una muy buena experiencia en noviembre con un módulo de preparación en Roma, porque las canchas en las que estamos es un complejo deportivo privado, cerrado, en el que tienes toda la comodidad porque las habitaciones están literalmente a 20 metros de las canchas, el gimnasio está a 10 metros de las habitaciones, entonces decidimos volver a este sitio porque íbamos a tener toda la privacidad necesaria, íbamos a estar completamente aislados y una de las premisas que tuvimos para este módulo es nadie entra, nadie sale. Entonces estábamos completamente protegidos. Se puede decir que estábamos en una cuarentena deportiva porque igualmente podíamos entrenar, sin embargo estábamos completamente aislados de cualquier tipo de civilización. Carlos, ¿cómo hacían cuando tenían que enfrentar a las chicas? Porque sabemos que tuvieron 2 retos, 2 partidos en donde además tuvimos 2 victorias importantísimas, en donde incluso en el primer partido frente a Napoli femenino, comentabas, lo vi a través de tus cuentas en las redes sociales, incluso teníamos un 11 lleno de Benex y eso es importantísimo. Y como te digo, ya vamos a estar hablando de lo futbolístico porque aparte creo que tenemos una generación de oro y ya tú me vas a estar profundizando acerca de eso. Pero ¿cómo era entonces el trato con las chicas? ¿Cómo se manejaba el protocolo a seguir cuando se enfrentaban? Porque ya cuando eran los partidos, me imagino que las alarmas estaban encendidas en Italia en ese momento. Sí, nosotros estábamos completamente al tanto de la situación en la que habíamos entrado. Sin embargo, cuando entras al país, de inmediato te hacen las pruebas. De inmediato hacen los test de temperatura para asegurarse de que todas las atletas estén sanas. Siempre estuvimos bajo el régimen y el control de nuestro staff médico, con Grecia Parra, nuestro fisioterapeuta, con Juan Romero, nuestro doctor, y se dio la oportunidad de disputar los partidos. Evidentemente, como habíamos dicho al principio, no eran los partidos que teníamos planificados, y como habíamos tenido una experiencia en noviembre, tocamos la misma puerta de esos equipos contra los que ya habíamos jugado. Porque, bueno, ya habían quedado muy buenas Okay. relaciones y por la premura de la fecha FIFA, tampoco teníamos demasiado tiempo como para organizar algo mayor a esto. Entonces decidimos jugar con Napoli porque de esta forma nosotros ya teníamos una prueba contra ellos antes y teníamos una idea de cuánto habíamos mejorado, si se había evidenciado algún tipo de progreso y nos iba a dejar muchas cosas buenas para sacar o dividendos más claros que contra un equipo contra el que nunca habríamos jugado. Entonces simplemente se disputó como un partido normal, tomando las previsiones necesarias, ¿no? Evidentemente no se hizo en un estadio, no se hizo
en un complejo deportivo abierto con gran cantidad de personas como se pudo haber disputado en otras ocasiones. Se hizo un complejo modesto en la sede en la que el Napoli femenil juega el campeonato local domingo tras domingo, y pues tuvimos la oportunidad de sacar un muy buen resultado, un buen partido, como tú decías, con una generación que poco a poco va adaptándose a una nueva idea de trabajo, va adaptándose a un nuevo estilo y a una nueva forma de ver las cosas, porque el fútbol evidentemente con cada entrenador varía mucho, y ahora con Pamela Conti a la cabeza de un nuevo proceso se está tratando de adaptar a una nueva idea. Para ir cerrando el tema del coronavirus, ¿cómo fue el proceso de salir de Italia? ¿Cómo llegaron las chicas a cada uno de sus hogares? Eso es importante también porque, aparte, en un grupo en el que compartimos de periodistas venezolanos, que, bueno, por supuesto, tienen conversaciones todo el tiempo, tú comentabas y agradecías el protocolo y el rápido accionar de las personas encargadas de la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Por qué tuvieron que reaccionar tan rápido? ¿Cómo lo hicieron? Cuéntanos esa experiencia para cerrar el tema del COVID-19, porque sinceramente estoy muy contenta de poder conversar con una persona que está viendo tan de cerca este nuevo proceso de Pamela Conti. Sí, la verdad es que la salida de Roma, si la llegada fue complicada, si la llegada fue algo muy rápido, que realmente escapaba mucho de nuestras manos y que quizás para muchas personas no lo vimos venir, incluyéndome, porque a todos nos tomó por sorpresa ese rerouting que tuvimos que hacer para llegar hasta allá, la salida fue aún peor, porque evidentemente la fecha FIFA culminaba el día 11, y el día 10 nos enteramos que hay diferentes países que empiezan a anunciar formalmente que iban a cerrar sus fronteras, que iban a cerrar los vuelos internacionales. Al nosotros tener hasta 9 integrantes del plantel estando en España, y España siendo el país principal en anunciar que a partir de las 12 de la noche de ese día iban a cerrar las puertas, tuvimos todos que terminar de almorzar y fue inmediato a recoger sus cosas, hacer maletas, a salir de inmediato al aeropuerto. Y en cuestión de tiempo récord, eso que fue realmente impresionante. Yo me quito el sombrero y le doy el MVP del módulo a los encargados de la boletería internacional. Nos ayudaron a conseguir pasajes para ir a España, porque hasta las 12 de la noche teníamos para salir. Nos enteramos de las medidas a eso de la 1 o 2 de la tarde, y el siguiente vuelo era a las 4:30. Sin pasaje de ningún tipo, porque nuestro pasaje era el día siguiente. Y la verdad es que la federación hizo un esfuerzo tremendo. Yo, la verdad que no tengo más que agradecerles, porque realmente me tengo que quitar el sombrero. Imagínate conseguir pasajes para 33 personas en cuestión de 2 horas, y a todas en destinos diferentes, porque no es como una selección juvenil, que la mayoría son de Venezuela, todas viajan al mismo sitio, sino que cada una tiene un pasaje distinto, cada uno tiene una ruta diferente, y pudimos salir. Algunos salimos por Frankfurt, otros salieron por Lisboa, y así poco a poco fueron llegando a sus destinos. Pero la ventaja fue que las 33 personas de la delegación pudimos salir ese mismo día 10. Entonces sí, tuvimos un día menos de módulo, pero era lo necesario, porque habernos quedado cuestión de 6 horas más en el aeropuerto hubiera significado tener que quedarnos en Italia por lo menos 20 días. Entonces, insisto, realmente fue algo impresionante y se dio todo, sí. Gracias a Dios pudieron no solamente completar el módulo, sino todos regresar a casa, y gracias a Dios todos sin presentar ningún tipo de síntoma. Podríamos decir incluso, a pesar de todas las adversidades, que fue un módulo exitoso. Y ahí ya quiero caer de lleno en lo que es el fútbol femenino en nuestro país. De cierto modo, el fútbol femenino tuvo una etapa después de Kenneth Ceremeta, e incluso un poquito más adelante de Catoya, en donde quizás las cosas se frenaron un poco. Ya con el regreso de Pamela Conti, no es, bien tú lo decías, no es el primer módulo de esta selección absoluta. El primero, recordamos, estrenando también el CENAR, que es un paso también importante en el fútbol femenino. La continuidad de los módulos, y qué tan importante es que Pamela Conti pueda contar en cada fecha FIFA con las chicas para prepararse de cara a Copa América, tomando en cuenta que tenemos uno de los mejores equipos que quizás podríamos tener en la historia del fútbol femenino, por experiencia, por nombres como tal, por momento que viven en cada una de sus ligas. Tenemos a jugadoras sinceramente muy talentosas y que están en su mejor momento, diríamos. Sí, la verdad es que quien sigue el fútbol femenino desde hace por lo menos una década, que ya hemos tenido varias participaciones en Copas Mundiales, buenos resultados en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Juegos Olímpicos Juveniles, sabe que quizás la selección mayor había tenido ciertos problemas para cosechar mejores resultados que las juveniles. Sí. Casi siempre nuestros logros fueron en categoría sub-17, costó muchísimo sostenerlo para la categoría sub-20 y para la mayor aún más, tanto así que la última Copa América, en la que no clasificamos de la primera fase, terminó siendo la mejor Copa América de Venezuela en su historia, porque se lograron 6 puntos, cosa que nunca se había logrado. Entonces era difícil sostenerlo. Una de las apuestas que se hizo con la llegada de Pamela Conti no era solamente el hecho de traer un técnico extranjero, no era solamente el hecho
de decir, ok, ya tenemos una ideología diferente a la que quizás te pueda ofrecer un técnico venezolano, vamos a poder trabajar de una forma diferente, sino que ahora se va a organizar completamente el proceso completo. Es decir, y valga la redundancia, no se va a organizar módulo a módulo, no vamos a tener 2 reuniones previo al campeonato, sino que se va a organizar desde hoy todos los módulos del año para prepararnos de la mejor manera. Y eso es lo que nunca habíamos tenido. Nunca habíamos podido trabajar un proceso en el que se aprovecharon todas las fechas FIFA. Y lamentablemente sí, uno puede decir ahora, no vamos a tener la fecha FIFA de abril por obvias razones, ¿no? Todo lo que está sucediendo hoy en el mundo. Pero ya el simple hecho de poder decir, hemos planificado los siguientes módulos por lo que resta de año, ya es un paso adelante tremendo y te garantiza que vas a tener continuidad de trabajo y que esa ideología que estás tratando de implementar va a llegar a tener sus frutos más temprano que tarde. Carlos, sabemos que por supuesto este proceso es bastante nuevo, por decirlo de alguna manera, y quizás ya hay muchas cosas, incluso automatismos que cambiar en el funcionamiento del equipo, pero por supuesto este es el segundo módulo. ¿Qué diferencias viste entre el primero y el segundo módulo en cuanto a las evoluciones en el equipo? Sí, no, lo primero que vi fue el orden. Cuando uno empieza a sacar resultados o simplemente analizar las estadísticas que poco a poco te van dejando estos tipos de partidos, puedes ver que pasamos de tener aproximadamente 9 disparos al arco en la primera fecha FIFA en Yaracuy a tener hasta 16 disparos al arco en esta siguiente fecha FIFA. Cuando empiezas a ver también que se pasó de 250 toques de promedio, toques buenos, es decir, pases completos, a tener 450 pases completos en una fecha FIFA como esta, te habla mucho del estilo de juego y cómo ha cambiado. Hoy por hoy, con la llegada de este nuevo cuerpo técnico, lo que se está buscando implementar es que el juego directo sea un recurso y no una premisa, que tener la posesión del balón es algo indispensable para este grupo, porque se tiene un talento impresionante, se tiene jugadoras con una técnica individual muy depurada y que quizás faltaba corregir un poco es la táctica. El tema táctico para algunas jugadoras ha sido complicado. Quizás el talento lo tiene, quizás recibe un balón y sabe sacarse 2 o 3 jugadoras, pero no sabe ubicarse. Entonces, eso es lo que poco a poco se ha ido corrigiendo con el pasar de los módulos, y en este proceso, estos últimos 2 partidos, se notó muchísimo que ya algunas empiezan a captar la idea, empiezan a entender el juego colectivo más que el juego individual, y poco a poco se empiezan a ver los resultados. Creo que el 2-0 contra Napoli, el 7-0 contra la Red Roma, son testimonio de ese trabajo, además de que se sumaron piezas que no se habían podido tener antes, caso de Daniel Rodríguez, caso de Yumeri Ascanio, caso de Carla Torres, atletas que por diferentes razones no habían podido estar y ya poco a poco se empiezan a insertar en estos módulos de trabajo. Mira, para leer un poco comentarios de las personas, Vilche, saludos también. Tatiño nos pregunta, Tatiño, ¿qué tal vio el doble 5 Kike y Daniuska, que suelen ser 10? No, espectacular, espectacular. Hay que hacer un throwback, hay que recordar un poquito ese Mundial de 2014 en Costa Rica, cuando justamente ellas dos compartían allí junto con Taiselis marcando también el mediocampo, y realmente Venezuela cosechó sus mejores resultados de esa forma. Y es importante para nosotros tener 2 jugadoras con tanta salida, porque quizás puedes tener una defensa muy sólida, puedes tener un ataque explosivo, puedes tener las mejores delanteras del mundo. Tenemos atletas importantísimos, caso de Gabriela García, caso de Ina Castellanos, Michelle Romero, que está brillando en el Deportivo de La Coruña. Sin embargo, ¿cómo haces para llegarle balones a ellas? ¿Cómo haces para filtrarle y constantemente irles dando balones para que ellas también puedan hacer su trabajo de mitad de cancha para adelante? Bueno, necesitábamos atletas que pudieran dar esa salida al equipo, esa salida limpia. Y sabemos que tanto Lourdes Moreno como Daniuska Rodríguez están más que capacitadas para hacer ese trabajo. Daniuska maneja muy bien el perfil izquierdo, es ambidiestra. Lourdes, por otra parte, es derecha. Entonces, el tener 2 perfiles marcados en el medio campo te da también mucha versatilidad, y la verdad es que funcionó a la perfección. Creo yo que estamos muy satisfechos con su trabajo, y a pesar de que Daniuska fue su primer módulo con Pamela Conti, no se había podido incorporar por una lesión que tuvo en noviembre, pues poco a poco va a ir también adaptándose al grupo, adaptándose a la idea, y estoy seguro de que vamos a conseguir los mejores resultados con ellas dos allí. Y fíjate que el concepto y la idea es la misma, porque comentas que Pamela Conti quiere dejar el pelotazo más como un recurso que como una ideología, y estás comentando el recurso de Kika y de Daniuska con salida limpia. Entonces por allí todo se va uniendo con respecto a la ideología y la filosofía de juego que tenga Pamela Conti. Por acá Enrique de Leones nos dice, saludos mi amigo, eres el mejor, tu amigo Enrique de Leones. Carlos, te voy a decir una angustia que personalmente tuve cuando estuvimos analizando ese 11 en tercer tiempo por Meridiano Televisión. Y todos nos hicimos una pregunta con respecto especialmente al 11 frente a Napoli. Okay. ¿Quién defiende? Porque es una selección muy ofensiva, y creo que tenemos, obviamente es un trabajo súper complicado porque tenemos, por ejemplo, delanteras que están en un momento espectacular, pero ¿cómo hacer ese equilibrio entre defensa-ataque? Porque son muchos nombres ofensivos, especialmente en ese 11.
Sí, lo que pasa es que cuando uno habla de defender, por lo general uno piensa solamente en la línea, ¿no? En la línea defensiva, en esas cuatro jugadoras que podamos tener por delante de la portera, pero para nosotros el defender es un principio que incorpora las 11 jugadoras que tengamos en cancha, desde la punta que pueda ser Oriana Altuve, Deina Castellanos o Gabriela García, hasta la última jugadora que tenemos debajo de los tres palos. Entonces, pienso yo que el funcionamiento defensivo no va a variar mucho a pesar de que algunas jugadoras hayan cambiado. También cuando analizas un poco quiénes estuvieron en ese 11, puedes ver que Claudia Rodríguez, quien suele ser central en su club, estuvo como lateral. Para muchos fue una sorpresa. Claudia es una Sí, jugadora mucho más defensiva que sí, ofensiva. No es una lateral de realizar muchos desdobles, como si podíamos en algún momento tener con Soledad Requel o con Yailis Oliveros. Entonces eso también te da cierta tranquilidad de que por lo menos por los costados vas a tener una defensa sólida. ¿Qué pasa? Claudia viene jugando también de central o jugó de central en temporadas atrás con Logroño y eso nos ayudó mucho porque ese rol entre jugar tanto de stopper por una banda como centrales en algunos partidos te daba también la tranquilidad de que no estás un cambio en el que una jugadora ya ha participado en esa posición y vemos a ver qué tal le puede dar con la selección. Y la verdad es que la defensa funciona en estos partidos. Poco a poco se empieza a acoplar un poco también esa dupla de centrales de Jennifer Jiménez con Petra Cabrera. Petra, sabemos, tiene muchos años ya con la selección nacional, ha sido titular durante varios procesos. Sin embargo, Jennifer está tratando de acercarse a eso porque ya no ha tenido esa prioridad o esa ventaja de ser titular en competiciones internacionales y la está teniendo por lo menos en estos últimos partidos. La verdad es que todo está saliendo bastante bien. Entonces, ¿quién defiende? La verdad es que defiende el equipo entero, pero la verdad es que por lo menos esas cuatro atletas que se colocaron durante estos partidos dieron resultados. Es arcos en cero, 2 partidos con el arco en cero, 180 minutos, y poco a poco, pues como te digo, es una responsabilidad del grupo entero y se están dando las cosas. bueno, y también hay por ahí quienes dicen, y yo soy fiel creyente de eso, que la mejor forma de defenderse es teniendo el balón, y tenemos jugadoras que Claro. vaya que saben jugar con él. Mira, Sí. Carlos, no es primera vez que tenemos un técnico extranjero en la selección femenina, pero sí podríamos hablar de un técnico que sea o que tenga la filosofía europea. Háblame un poco acerca de cómo has visto el funcionamiento, la forma de pensar, el estilo también, porque sabemos que en Sudamérica y en Europa, por supuesto, el estilo de juego es totalmente distinto. ¿Y cómo crees que Pamela ha tratado de impregnar ese estilo europeo con el que ella creció y que es su filosofía también? Mira, la verdad es que eso es algo que no solamente atañe a las jugadoras, ¿no? Es algo que no solamente a un atleta que está acostumbrado a un estilo por diferentes entrenadores afecta, sino también a nosotros como parte del cuerpo técnico, porque son ideologías nuevas incluso para nosotros y poco a poco todos nos hemos ido Claro. adaptado. Y la verdad es que tanto Pamela Conti como su grupo de trabajo, junto con Vincenzo Conti, junto con Pietro Lorello, el preparador de porteros, son personas que tienen una ideología bastante firme, bastante clara. Los principios defensivos son completamente reconocibles, son fáciles de entender, sin embargo son muy diferentes a los que veníamos habituados. Y eso poco a poco, digamos que irá mermando en el club, tratando de calar la ideología de trabajo. Pero sí, son ideas que son muy diferentes. Como tú dices, no es la primera vez que tenemos un técnico extranjero, pero los cambios son radicales. Con Kenneth Ceremeta, con quien cosechamos muy buenos resultados, quizás no tanto en la mayor, pero sí con categorías juveniles, sobre todo con la sub-17, jugábamos algo distinto. Realmente no teníamos mucho la posición de la pelota porque no era tan necesario. El portento físico se trabajaba de otra manera, los entrenamientos eran más largos, ahora quizás los entrenamientos van al grano, van a lo que necesitamos y se dedica gran parte de eso a la parte táctica. Entonces es un equipo que no va a ser esa aplanadora ofensiva que podíamos tener antes en cuanto a ir al choque, un atleta de gran envergadura que iba a pelear el balón. No, esta vez es un equipo un poco más versátil, que toca la pelota, que realmente disfruta de la posición y es completamente nuevo para nosotros. Y como te digo, los principios defensivos están bastante marcados. No va a ser un equipo que vas a ver tirando los dos laterales al mismo tiempo en una acción ofensiva. Los desdobles son bastante organizados, son bastante correctos. Quiero decir una palabra que quizás no va a sonar mucho, ¿no? Pero somos más responsables a la hora de atacar ahora con este tipo de ideología de trabajo. Y como te digo, son ideologías nuevas, tanto para las jugadoras como para nosotros, pero estoy seguro de que todo está saliendo de la mejor manera. Carlos, hemos hablado de los aspectos positivos y me contenta muchísimo porque aparte del avance y el crecimiento es impresionante. Pero también hay que hablar de qué debilidades sientes tú como analista de la selección femenina
que quizás qué errores viste que cometieron, no sé si individuales o colectivos en estos dos partidos, o por lo menos en estos dos módulos que ha tenido la oportunidad Pamela Conti de tener a las chicas. Sí, por supuesto que uno siempre quiere resaltar lo positivo, pero como tú dices, no se puede negar que hay aspectos a corregir, aspectos que a nosotros nos han complicado un poco la partida, que nos han complicado un poco la planificación. Y uno de los grandes ejemplos para quien pudo ver la ficha técnica de los partidos, para quien pudo seguir, a pesar de que sabemos que fue complicado por diferentes razones, saber del acontecer de la selección venezolana, es que quizás no jugaron todas la mayor cantidad de minutos como sí en otros procesos. Quizás no todas tuvieron esa misma cantidad de minutos y uno dirá, oye, ¿por qué esta jugó 180 minutos y la otra quizás solamente 20 o por qué solo 25? ¿Por qué no se le dio más oportunidad a ella? Porque cuando uno revisa cuántas atletas teníamos, eran 22, y sacas la cuenta de cuántas tenemos en Sudamérica, puedes ver que es más de la mitad del plantel. Y las ligas en Sudamérica están todas paradas. No se está disputando fútbol femenino en Sudamérica. Entonces, cuando tú revisas cuántos minutos trae María Eugenia Rodríguez en su club, o cuántos minutos trae Petra Cabrera por otro lado, o algún otro futbolista que, por en este momento se me escapan los nombres, ¿no? Pero cuando haces ese análisis, puedes ver que algunas no han disputado un partido oficial desde octubre, desde noviembre, incluso desde cuando estuvieron con nosotros en el último módulo de trabajo. Y esa inactividad merma mucho. Por lo tanto, ¿qué tuvimos que hacer? Recurrir a las atletas que tienen mayor seguimiento deportivo, que tienen mayor actualidad, quienes domingo a domingo están jugando. ¿Quiénes están jugando domingo a domingo? Las que están en Europa. Por eso, justamente, ese 11 titular era solamente atletas que están en el extranjero en este momento. La mayoría eran de Europa, salvo casos puntuales como Petra Cabrera, como Natasha Rosas, ambas están en Brasil en pretemporada, y a diferencia de otras ligas, ya están en trabajo, ya están actualmente en movilidad, están activas, y eso permite también que tengamos cierto respiro, ¿no? Pero eso es uno de los aspectos a corregir, la inactividad con la que llegan muchos atletas a la selección. Por eso el norte que queremos apuntar es que cada vez tengamos más atletas en Europa, porque sabemos que bien o mal, la lejanía que puedan tener con Venezuela, lo complicado que puede llegar a ser entonces la logística en algunos casos, es mejor para ellas a largo plazo porque se van a mantener activas y van a estar compitiendo a un nivel mucho más alto. Lo notamos mucho en este módulo y solamente esperamos que para los próximos ya estas atletas de Sudamérica estén actualmente jugando y que realmente lleguen al módulo en el tope de sus condiciones y no que lleguen al módulo a ponerse en condición. Porque para nadie es un secreto lo que está pasando en Colombia, con una liga que a veces no sabemos si se juega 2 meses, 3 meses o 6. Realmente no sabemos si se va a jugar este año. La liga venezolana ya está planificando empezar lo antes posible y resulta que ahora por este tema pues se tiene que posponer un poco. Y bueno, son temas que realmente complican un poco, pero vamos a salir adelante con eso. Carlos, quiero hacer 2 preguntas en específico ya para ir cerrando, aprovechando que, por ejemplo, Mayerlin Astudillo, saludos, también jugadora de nuestra Vinotinto, está conectada. David Fervigo nos dice, la selección venezolana tiene un buen grupo, por acá muchas personas que te mandan saludos. La primera pregunta, con respecto a, hemos enfrentado más que todo a clubes. Me imagino también que Pamela Conti en algún punto tiene o siente la necesidad de comenzar a enfrentar a selecciones también para ir midiendo ese roce como tal, ¿no? Sí, bueno, cuando uno analiza realmente lo que habíamos planificado, teníamos 3 partidos amistosos contra selecciones nacionales en este módulo. Y por diferentes razones, por el poco acceso que hubo a Turquía de diferentes países, justamente por el tema del COVID, y tuvimos que reformular todo el módulo, no se nos dio la oportunidad. Además de que uno de los rivales contra los que íbamos a jugar era Hong Kong, sabemos que vienen del epicentro donde surge el problema, realmente no podía ser una opción para nosotros jugar contra un equipo así, además de que no íbamos a poder entrar a Antalya, que era donde se iba a disputar la Copa. Pero sí, nosotros tenemos planificado disputar a partir de ahora partidos contra selecciones nacionales. Evidentemente, a esta altura hubiéramos ya querido tener más partidos contra selecciones que contra clubes. Pero insisto, esto fue un módulo que surge dentro de un poco de la improvisación por diferentes recursos y no se dio la oportunidad, en especial porque uno podía decir, ok, estás en Italia, podemos convocar, llamar a la selección a ver si se puede hacer algún partido. No, ya la selección tiene sus compromisos aislados. Vamos a llamar a algún club de primera división que tenga las jugadoras actualmente presentes para disputar partidos contra ellas. Tampoco, porque la mayoría están con sus selecciones en fecha FIFA. Por lo menos la Roma tenía atletas con Brasil, tenía atletas con Trinidad y Tobago, tenía atletas con Costa Rica, o sea, no era fácil y realmente no era lo que queríamos, pero puedes tener garantía de que nuestra planificación incluye a partir de ahora partidos contra selecciones nacionales más que contra clubes. Habrá que ver cuánto dura todo este proceso y quiere que sea lo antes posible, que termine pues la pesadilla que estamos viviendo hoy en el mundo entero,
y que nos permita entonces también disputar partidos contra países. Es lo que más queremos, es lo que más necesitamos. Y a pesar de que estamos tranquilos, porque la competición fundamental es en 2022, tenemos mucho tiempo todavía, ya es hora de ponernos a prueba contra un partido realmente complicado, un partido de nivel que nos diga en dónde estamos ubicados en este momento. Carlos, ya para cerrar, yo siento que hay algo sumamente importante cuando se trata de lograr triunfos, de tener buenas participaciones, y es la unión de grupo. Y más allá de que de repente se puedan incorporar algunas jugadoras o puedan salir de las convocatorias otras, el núcleo, el grueso de las jugadoras que van a estar en ese proceso de cara a la Copa América estuvo presente por lo menos en este último módulo. ¿Cómo se vio la sintonía de las jugadoras, el ambiente que se vivía? ¿Cómo lo sentiste tú? Bueno, lo que voy a decir va a sonar un poquito romántico, no quiero que lo interpreten como humo, lo digo realmente con toda la seriedad posible. Es la primera vez en mucho tiempo que yo veo este tipo de ánimo en un módulo de selección nacional, sobre todo con la categoría adulta, porque siempre ha sido difícil. Muchos atletas que vienen de generaciones anteriores quizás estaban un poco inconformes de que a las juveniles se les daba cierto trato desde los medios de comunicación, desde la gente que las veía por televisión, y decían, porque a ella sub-17 sí, y a nosotros no. Entonces siempre hubo quizás un conflicto por allí que fue difícil sanar, y que a pesar de que era algo completamente ajeno a lo deportivo, sí mermaba un poco. Y la verdad es que esta vez ya las atletas se conocen desde hace mucho tiempo, han compartido en diferentes competiciones internacionales, y yo nunca había visto algo como esto. La alegría que se notaba en cada entrenamiento era genial. Tú ves que las atletas están conformes, están satisfechas con el trabajo de Pamela Conti y su cuerpo técnico. Ves realmente que entran con motivación a los entrenamientos, no hay conflictos, no hay peleas, no hay de esas tensiones que son normales en cualquier equipo de fútbol, porque cuando tú tratas con atletas de este nivel, evidentemente son grupos grandes, no todos tienen por qué caerse bien, eso es parte del profesionalismo, y la verdad es que con este grupo es diferente. El aura que hay alrededor de la selección nacional femenina es bastante buena, y eso nos tiene muy alegres, porque cuando no hay conflictos internos, lo único que hay que enfocarse es en la cancha, es en lo deportivo. Y eso para nosotros es un alivio como cuerpo técnico, y sabemos que también para las jugadoras va a ser un alivio también. Entonces, sin ánimos de extenderme o de que suene quizás demasiado fanático, romántico, uno es parte de la selección nacional, y realmente puedo dar fe de que el ambiente que se está viviendo hoy por hoy en el grupo es bastante bueno. Carlos, bueno, desear el mayor de los éxitos a la Vinotinto femenina, a todo el cuerpo técnico del que formas parte también, de la mano de Pamela Conti, esperando que estos módulos, que me parece genial, que ya hemos tenido 2 módulos desde la llegada de Pamela Conti, esperamos que en lo que termine toda esta pandemia mundial que sale de las manos de absolutamente todos nosotros, puedan retomar los módulos, puedan retomar esa química, y por supuesto partidos amistosos, con selecciones, con clubes. Lo importante es que se mantenga ese ritmo, que las chicas también puedan tener el ritmo competitivo de sus ligas, que están detenidas por razones obvias. Agradecerte a ti también por el tiempo que te tomaste, y bueno, nuevamente desearles el mayor de los éxitos por allí, y que te cuides muchísimo. No, bueno, gracias a ti, porque sé que siempre estás atenta allí al acontecer del fútbol femenino, de las selecciones. Siempre es bueno tener ventanas como esta para discutir un poquito de este tema que tanto nos gusta, ¿no? Y que sabemos que en algunos años no tuvo esa atención que merecía, y poco a poco la va ganando sus espacios. Entonces, a ti gracias, a la pizarra del DT también gracias por el espacio, y a todas las personas que estuvieron comentando, estuve leyendo por ahí, también gracias por participar entonces con esta llamada, y sepan que si uno no responde es para no cortar quizás un poco el hilo de la conversación, pero cualquier duda que tengan podemos responderlo también por privado. Así que muchas gracias a todos. Mira, rapidito por acá, quizás Esperlos y Bruno dice saludos desde Atlanta, que nos agrega acá en cuarentena. Qué bueno, no salgan de su casa. Astudillo nos manda saludos a ambos. Quillo Amarista nos dice crack Tato. Ernesto nos dice éxitos para la Vinotinto femenina. Luis77 nos manda saludos. González dice María Rodríguez mi favorita. Por acá alguien comentaba acerca de Miku. David Fervio nos dice la selección venezolana tiene un buen grupo y está en todo lo correcto. Lucas Paredes nos envía varias banderitas por allí, y bueno, ya los otros comentarios que sí habíamos respondido desde España también se conectaron, que vive el fútbol femenino, es así, y bueno, y todas las personas como se conectan aquí a nivel mundial, espero que todos estén en casita resguardándose. Sabemos que este es un tema que sale en nuestras manos, pero vamos a tratar de estar siempre generando contenido, y sigan el fútbol femenino en absolutamente cada una de sus categorías. No quiero interrumpirte, pero aprovecho que veo por allí un comentario de Fabi de Leones. Ella fue una de las atletas que pudimos ver junto con Pamela Conti en esa visualización de atletas que hicimos por el país llamada Celebrando Fútbol. La vimos por allá en Punto Fijo con Falcón, diferentes partidos que se realizaron allá, y fue una de las preseleccionadas para
para unos trabajos especiales con un grupo del Estado. Así que para ella saludos a todas las personas que estuvieron pendientes y pues que sigan trabajando, Fabi, que sepan que pronto vamos a volver, que vamos a seguir haciendo estas visorías y que poco a poco esas oportunidades para llegar a la selección nacional, que sé que es uno de los sueños que tienes, se pueden cumplir. Trabajen bastante y esperen que esos momentos van a llegar. Bueno, Fabi, no te lo digo yo, te lo hice la analista de la selección, así que ya sabes que estás en la mira. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar conectados. Gracias a ti, Carlos. Será hasta la próxima. Saludos. Chao, gracias.